Bueno, ¿qué tal? Le doy la bienvenida a esta segunda reunión del laboratorio. Eh, la vez pasada hice una somera introducción de qué es lo que me había llevado a, qué es lo que me había impuesto, más bien diría, ocuparme durante este año de especificar mejor eso que en una primera intuición llamé las funciones de lo imaginario, que pensándolo un poco mejor, me pareció que era más apropiado llamar el operador imaginario. También, por supuesto, lo que voy entendiendo acerca de el operador simbólico, que me parece en algún sentido quizás más sencillo eh, de caracterizar, aunque tal vez deba corregirlo en el curso de este laboratorio. Como la vez pasada fue un repaso, un vuelo de pájaro de lo que me trajo hasta aquí, me gustaría, sobre todo para quienes no acompañaron el laboratorio el año pasado, y al mismo tiempo para poder revisar mis propias posiciones, que siempre reviso críticamente, eh, retomar un poco algo de ese camino para ir paso a paso y plantear las preguntas, tal vez nuevas preguntas que surgen cuando revisamos algunas viejas cuestiones eh, eh, a la luz de la cuestión central qué es esa misteriosa arma que tenemos contra el síntoma que llamamos el equilibrio. Eh, entonces, les conté que la saga de mi interés por el equívoco, personalmente, digamos, surgió hace unos 30 años, cuando empezaba la redacción de lo que luego iba a ser mi primer libro, eh, porque revisando las referencias de Lacan, para pensar la cuestión del significante y el significado, sobre todo en los años 50, fui a las fuentes, a Saussure, y al releer a Saussure, que lo había leído ya varias veces, me encontré con algo que me sorprendió, que me impactó y que fundamentalmente no me satisfizo en relación con lo que él llama, Saussure llama, el problema de la delimitación de las unidades lingüísticas, ¿no? Que Saussure dice, bueno, en en otras áreas, en otros campos, las unidades ya vienen definidas, ¿sí? No sé, la unidad de peso o dólar en la economía es algo que está definido, etcétera. Aquí tenemos que hacer un trabajo, digamos, hacer una operación, me gusta más la palabra operación, aunque implica en trabajo, para producir esas unidades que no vienen dadas de antemano, ¿no? Entonces, Saussure, por lo menos lo que sus alumnos transcribieron y que se publicó como su curso, eh, luego de definir la supuesta unidad lingüística, lo que él llama el signo, como esa entidad psíquica de dos caras, ¿no? Una es el significado, la otra es el significante, ¿sí? Entendiendo que el significante era la imagen acústica, es decir, no el sonido material, sino algo psíquico, como él dice, ¿no es cierto? Es decir, algo que está en nuestra mente, ¿sí? El sonido está en el aire, está en el mundo, digamos, podemos grabarlo, ¿sí? En cambio, el significante no es algo que nosotros podamos grabar, ¿sí? Porque es algo que está en nuestra cabeza, por decirlo mal y pronto, ¿sí? No es entonces el sonido material, sino una suerte de huella o residuo psíquico de lo que efectivamente ha sido escuchado como sonido que andaba en el... ¿no? Esto es importante tenerlo presente, estos detalles aparentes,
para no caer en simplificaciones que luego nos hagan engorroso entender que es un equívoco. ¿Sí? Un equívoco está vinculado con, por así decirlo, la manera en que procesamos lo que como sonido escuchamos. Entonces, ahí es donde Saussure, luego de haber dado esa definición famosa, el significado, ¿no? Las dos caras de una moneda, etcétera, introduce ese problema, de que las unidades lingüísticas no vienen dadas, no son un dato, ¿sí? Que deben ser deslindadas, es decir, separadas de todo lo que la rodea a cada una de esas unidades dentro de la cadena fónica. Él dice así, cadena fónica. Supuestamente es lo que escucharon sus amigos. Cadena fónica, ¿no? Yo me quedé pensando mucho al leer esto. Recuerdo que hay momentos en los cuales yo estoy leyendo así, subrayo así y separo el libro. Y me quedo pensando, ¿qué es eso de la cadena fónica? Primero, me llamaba la atención que utilizar la metáfora de la cadena, que ya presupone unidades, son los eslabones que están enganchados entre sí, ¿no? Cuando supuestamente es algo que teníamos que deslindar. ¿Sí? En una cadena ya las unidades vienen prefabricadas. Entonces no me gustó ya la noción de cadena. ¿Sí? Por eso ni siquiera ya hablo de cadena significante, ¿sí? Porque me parece una metáfora engañosa respecto del problema del equipo. ¿Sí? Tenemos que ir puliendo un poco estas cuestiones. Por más que estamos acostumbrados, que acá los nombres todo el tiempo habla de la cadena significante, sí, pero tiene ese problema, que ya presupone que las unidades han sido deslindadas como tales. ¿Sí? Eh, y para eso, dice, como se trata de los significantes, que vendrían a ser este, una de las caras de esa moneda con las cuales recortamos las unidades, ¿sí? Son lo mismo que el significado, son entidades psíquicas, ¿sí? La operación de deslinde tiene que ser una operación mental, ¿sí? O sea, algo que pasa en nuestra cabeza, ¿sí? En nosotros algo ocurre, ¿sí? Que permite de ese flujo, yo prefiero llamarlo flujo más que cadena fónica, ¿no? Yo hablo de flujo fónico por eso, una cadena ya presupone que hubo una repartición en unidades, una división, una separación. En cambio, me parece que si hablamos de flujo nos da una idea más de algo continuo, ¿sí? Sobre lo cual tal vez podamos eventualmente ejercer la operación de corte. ¿Sí? Eh, y él dice que esa operación mental es lo que debe segmentar en significantes ese flujo fónico, ¿sí? Definiendo los límites de cada uno de ellos, de cada uno de esos significantes, y cómo lo hace, ¿sí? Cómo se realiza esa operación mental según Saussure, ¿sí? Conectándolos de manera biunívoca con la cadena de significados, ¿no? Otro problema, ¿sí? Yo le puse aquí un esquemita simplificado de cómo lo escribe Saussure, primer renglón, ¿no? Haces ese mayúscula, ese prima, ese segundo, ese tercero, etcétera, mayúscula, son los significantes. Abajo habría una cadena de significados, que son las S minúsculas, ¿no? Y las flechitas dobles son conexiones biunívocas, es decir, uno a uno, ¿sí? A un significante corresponde un significado, a un significado corresponde un significante. Es una relación uno a uno, cosa que en matemáticas se llama una relación biunívoca, ¿no? Es importante empezar a acostumbrarse a este vocabulario porque lo biunívoco, ¿sí? Eh, debe ser distinguido de lo unívoco, ¿sí? Que es relación uno a uno en un solo sentido, pero no en los dos, ¿sí? O sea, por ejemplo, un significante que podría tener muchos significados, pero no que ese significado tenga muchos significantes, sino uno solo, por ejemplo. Eso sería una relación que no es simétrica.
¿sí? En este sentido. Entonces, no es lo mismo biunívoco que unívoco. ¿Sí? Y además hay otras relaciones que son, a ver, aparte de ser multívocas, tienen, ni siquiera tienen el carácter de una función, algo que yo pueda a partir de mi punto de partida saber una vez efectuada esa operación qué resultado voy a tener. El resultado es abierto. Bueno, ya llegaremos a eso en su momento, ¿no? Pero por ahora vuelvo a encontrar el mismo problema en Saussure cuando él habla de una cadena de significado, que la cadena presupone que ya hay un deslind de unidades, ¿no? Entonces tendríamos los significantes, cómo se recortan por medio de las relaciones uno a uno con los significados, pero esto presupone que los significados ya están recortados, ¿sí? Y eso dista de ser cierto directamente. ¿Sí? Este es el punto. Entonces, esto es algo que no solamente me parece poco satisfactorio a mí, sino que me doy cuenta de que Saussure tampoco debía estar muy conforme con el asunto, por algo que dice después, ¿sí? Y que retoma este problema de la delimitación un poquito más adelante, es un libro grande, digamos, pero eh, él toma como ejemplo, ¿sí?, del problema de la delimitación de las unidades, el mismo que tomo yo en ese primer libro y que comenté aquí hasta la vuelvo una y otra vez con ese. ¿Sí? Pues me parece bueno encontrar el problema en la raíz. ¿Sí? El problema está ya en la raíz de lo que plantea Saussure y también de lo que toma Lacan. ¿Sí? Lo que Lacan toma de Saussure. ¿Sí? Y que por eso tuvo que, a lo largo de los años de su enseñanza, tuvo que ir haciendo tantos cambios, tantas modificaciones, porque el punto de partida tenía algo que estaba flojo. ¿Sí? El ejemplo que él toma es algo cuya notación fonética puse aquí. Esto es como escriben los lingüistas, la notación fonética se pronuncia sifflement, ¿sí? Es un sonido claramente francés, ¿sí? Aunque uno no sepa francés, se escucha que le dicen sifflement, ¿no? Dice, ah, el tipo habla francés, qué bien. Me voy. Entonces, esa ese sonido, si je la prends, ¿sí?, es divisible de una manera no unívoca, sino equívoca, porque es posible leerla de dos maneras, ¿sí?, que son las que están aquí abajo. ¿Sí? Las leñitas, los guiones, lo que hacen es mostrar la separación, ¿sí?, la separación entre si, la, pon y si, la, apprend, ¿sí? Que son las dos cosas dichas de corrido suenan igual, si, la, pon, ¿sí? Pero si el recorte, ¿sí?, se realiza de la primera manera, es lo que en francés, con la ortografía francesa, se escribe así, si je la prends, ¿sí? Si je la prends, ¿sí? Que es lo que se traduce por si la cojo, ¿sí? El sentido de tomar, de agarrar, como lo dicen los españoles, el sentido incluso porteño de follar, dicen los españoles, ¿no es cierto? Decir, coger en el sentido sexual entero. ¿Sí? Es decir, si yo la prends, tiene esos significados una vez que lo leímos de esta manera. ¿Sí? Pero el si je la prends lo puedo leer de esta otra manera. ¿Sí? Si je la prends, ¿sí?, que se puede traducir por s'il m'appelle. ¿Sí? Bueno, en su opinión, eso sí, ¿sí?, el contexto y el sentido permitirán, en última instancia, terminar de resolver este problema de la delimitación de las unidades. O sea, en un contexto tendríamos que leerlo de esta manera, en otro contexto deberíamos leerlo de la otra manera, ¿sí? Y definir así cuál de las dos segmentaciones es la que corresponde, ¿sí? Él reconoce la extrema dificultad de deslindar en ese flujo fónico las unidades que contienen, ¿sí? Pero afirma que, aunque en la práctica pueda ser arduo delimitarlas, esas unidades,
ese flujo, y esto es importante, ya las contiene como unidades. O sea, esto que les mostraba aquí, que era el problema de partida, ¿sí? En algún sentido él lo da por resuelto. Ya están las unidades, es como si las unidades estuvieran en el mundo, por así decirlo, ¿sí? O en el mundo mental, y lo único que tengo que hacer es ir a buscarlas, ir a reconocerlas, ¿sí? Pero ya están ahí, ¿sí? Este ya están ahí es problemático, ¿sí? En ese primer libro, como no me gusta barrer los problemas abajo de la alfombra, hacer como que no están, lo pongo en el primer plano, ¿sí? Pongo en el primer plano este asunto, ¿sí? Y como respuesta a Saussure, ¿sí? Me baso en este mismo equívoco que él da como ejemplo, si je la prends, ¿sí? El cuestionamiento que le hago, ¿sí? Para eso propuse imaginar una escena que es dos muchachos asisten a la clase que dicta una bella profesora, uno está boquiabierto y el otro le pregunta en qué piensa. ¿Sí? Si el primero le responde, si je prends, el segundo no sabrá cómo leer. ¿Sí? O sea, ni el contexto ni el sentido le permitirán saber si lo que el tipo está pensando es si la cojo, porque es una bella profesora y tengo fantasías sexuales con ella, o si lo aprendo lo que está explicando la profesora en el pizarrón. ¿Entiendes? No hay ni el contexto ni el sentido, ¿sí? Permiten delimitar, resolver el problema de la delimitación de las unidades. O sea que esto refuta el planteo de Saussure. Entonces, en su seminario 21, la primera clase, tomando otro equívoco como punto de partida, que es justamente el equívoco que le da el título al seminario 21, el non du père, ¿sí? Que de vuelta se puede escribir y delimitar las unidades de diversa manera, no lo voy a hacer ahora, ¿sí? Este, Lacan dice que que hay un único significante en lo que escuchan, ¿sí? Es un único significante, le nom du père, ¿sí? Por lo tanto, el saber se define por oposición, el S2 se define por oposición a cada S1, entonces se remite a un único saber, es un solo significante, un solo saber, y pese a ello, dos sentidos, ¿no? Esto verdaderamente es una conmoción para el Lacan mismo, porque hasta lo que él se sostuvo mejor dicho, lo que él sostuvo en instancia de la letra en adelante, siempre el sentido era producto esencialmente de la articulación metafónico-metonímica entre los significantes. O sea, de la articulación entre significantes se desprendía cuál era el sentido. Acá tenemos un solo significante, S1, un mismo S2 y sin embargo dos sentidos diferentes. O sea que allí algo de que el significante por sí solo, por su articulación, define el sentido, el significado que debe dar, se rompe. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo voy a dejar de lado el ejemplo que toma Lacan, ¿sí? Sigo con este de si je l'apprends, ya que lo tengo escrito, ¿sí? Eh, La diferencia entre un sentido y el otro, que aquí lo escribí como si la cojo o si lo aprendo, ¿sí? La diferencia depende de la lectura que hayamos hecho de lo que está en el flujo fónico. La lectura es la operación que recorta el flujo fónico, sí, en fragmentos. ¿Ok? Esos fragmentos que recorta, ¿sí? ¿Podemos llamarlos unidades significantes? Es la primera pregunta que voy a dejar abierta hoy. ¿Sí? Lo que recorta como operación lectura el flujo fónico, el resultado, esos fragmentos, ¿es eso directamente un significante o es necesario agregar otra cosa para que podamos hablar de que sí hay un significado? ¿Sí? No le pido que respondan la pregunta, solamente que la piensen. ¿Sí? Eh, en su momento, tomando de vuelta, asumiendo a grandes rasgos la propuesta
saussuriana de cómo definir esa cadena de significante, dije que esto introducía una tercera dimensión en el significante. ¿Sí? Este problema introducía una tercera dimensión. ¿Por qué? Porque hasta lo que decía Saussure, y que podíamos seguir sosteniendo, existía una dimensión sincrónica, diacrítica, del significante. ¿Sí? Es decir, en cada momento de una lengua dada, ¿sí? Por eso sincrónica, ¿sí? En un solo momento, ¿sí? En un instante de la lengua, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sea sincrónica y diacrítica? Que cada significante es lo que los otros no son, es pura diferencia. ¿Sí? Se definen por ser lo que los otros no son, no tienen ninguna sustancia, ninguna entidad en sí, sino que adquiere su valor por la diferencia con todos los otros significantes en un momento dado en la lengua. Esa es la dimensión sincrónica diacrítica del significante. Pero existe otra dimensión que es diacrónica en el significante, donde primero viene un significante, después vendrá otro, y después otro, y después otro, a lo largo del tiempo. En esa dimensión diacrónica es que se despliegan los efectos de sentido a Banco, ¿sí? Cada significante va como prefigurando con qué sentido vamos a interpretar los que vengan, ¿sí? Y de significación a precub, ¿sí? Donde cada uno de los que siguen nos dice si pescamos bien el sentido a Banco o debemos modificarlo, etcétera, ¿no? Este movimiento de anticipación y retroacción se lleva a cabo en la dimensión diacrónica del significante. Entonces tenemos una dimensión sincrónica, que es diacrítica, otra dimensión que es diacrónica, donde se despliegan las relaciones de sentido y significación. Y dije, bueno, pero esto que plantea, ¿sí? ¿Cómo entender a partir de Sigler-Fromm esta división, ¿sí? Entre dos lecturas posibles? Esta división es sincrónica, porque se realiza en un instante dado, ¿sí? Pero no es diacrítica, ¿sí? Porque no es que el valor se obtiene por la diferencia con todos los otros, sino que en cada uno de los significantes es posible establecer pedacitos, rupturas, lecturas distintas. O sea que es el modo, en esa dimensión, es donde se produce, por así decirlo, el empalme entre dos dimensiones, la conocida del significante y otra que solamente podríamos llamar la dimensión de la letra. ¿Por qué? Porque si aceptamos la propuesta de Lacan, hay que entender que letra es todo lo que es factible de ser leído, susceptible de lectura. ¿Sí? Muy bien, entonces, en el flujo fónico nosotros podemos leer algo. Eso que leímos es lo que llamamos letra, ¿sí? Y que no tiene que ver con las letras que escribimos en un papel. Bien, puede incluirlo, pero no se reduce en eso. ¿Va quedando claro, Felipe? Yo tengo una duda. Para que haya letras tiene que haber significante. Bueno, vamos a ver. Eso es un problema en la canción. ¿Sí? La relación que hay de necesariedad entre significante y letra es algo sobre lo cual Lacan vaciló enormemente a lo largo de su enseñanza. ¿Sí? ¿Qué es primero? ¿Sí? Primero es la letra, primero es el significante. Varió incluso de maneras tan abruptas que incluso en una misma clase de un seminario, ¿sí? Tomó las dos posiciones opuestas. En algún momento me dediqué a hacer ese rastreo a lo largo del seminario de Lacan y efectivamente, bueno, a ver que no se puede tomar el problema así como así, es un problema complejo para Lacan, ¿sí? Es un problema complejo para nosotros, no podemos decir que esté resuelto, ¿sí? Pero que es necesario resolverlo, ¿sí? O sea, la insignificante es condición de la letra o al revés, ¿sí? Bien. Este es uno de los puntos donde, por supuesto, se centra en la interrogación de qué es un equívoco. ¿Sí? Porque el equívoco, la primera percepción que uno tiene antes de meterse de lleno a interrogarlo, es algo que conecta en alguna medida significantes con lecturas del significante, o sea, significante con letras. Hoy en día no pienso que este problema que encuentro en Saussure introduzca una tercera dimensión del significante. ¿Sí? A mi entender,
y esta es la posición que se ha tomado después de también interrogar a Lacan y interrogar también a otros autores a la luz de esta pregunta, yo creo que es imposible definir una cadena significante si previamente no se produjo una operación de lectura. ¿Sí? O sea, mi posición es que la lectura es anterior a la escucha. O sea, que la letra es anterior al significante. ¿Ya está? Primero leemos y luego escuchamos lo leído. ¿Mm? Bueno, eh, pequeño rodeo de avanzar. Este asunto del equívoco era importantísimo ya para Freud. ¿Sí? Muchas veces he citado un ejemplo que él toma en su interpretación de los sueños, pero que retoma 15 años después, más o menos en las conferencias de introducción al psicoanálisis, que es el ejemplo del sueño que tuvo Alejandro Magno durante el sitio de la ciudad de Tiro, ¿sí? Estaba dudando si ya le llevaba mucho tiempo, estaba perdiendo mucho, quería seguir avanzando en sus conquistas y la ciudad de Tiro se lo resistía demasiado. No sabía si dejar un enclave ahí y seguir avanzando o tratar de hacer caer la ciudad insistiendo con esto, ¿no? Estaba en ese brete cuando tiene un sueño, sueña con un sátiro bailando, ¿no? Sátiro, sí, esos seres mitológicos así, tan caros a los griegos. Entonces, por supuesto, lo primero que hace es consultar con su intérprete de sueños, que eran las herramientas de las armas más poderosas que tenían los ejércitos en ese entonces, porque ellos eran los que definían a partir de los sueños, considerados mensajes de los dioses, si los dioses estaban a favor o en contra del general que conducía la guerra. O sea que era casi como el primer estratega, digamos, el intérprete de los sueños, ¿no? Entonces, le cuenta el sueño. Y el intérprete, el oniromante, como se llamaba, lo que hace es tomar digamos así, la cadena fónica o el flujo fónico, sátiros, griego, ¿sí? Que no se dice sátiro, ¿sí? Y lo corta, lo recorta en el interior como sátiros, ¿sí? Separa, ¿sí? Y sátiro significa tuya es tiro, ¿sí? Tuya es tiro, ¿sí? Como, ¿no? Ya la tienes, ¿sí? ¿Ok? Entonces el tipo dice, ajá, bueno, refuerza el sitio, efectivamente doblega la ciudad, o sea que los dioses le mandaron el mensaje correcto, y sigue avanzando después, etcétera. O sea que muestra, además, es uno de los primeros ejemplos históricos que tenemos del efecto de un cambio de decisión subjetiva a partir de la interpretación de un sueño, ¿sí? Y Freud, cuando comenta este sueño, su interpretación, dice, la interpretación, esta es una interpretación inmejorable. Nosotros no sabíamos cómo superar una interpretación así. O sea que para Freud es algo así como el paradigma de lo que debería ser una interpretación en psicoanálisis. ¿Y qué hizo esa interpretación? ¿Dio algún sentido? No, lo que hizo fue recortar el flujo fónico de una manera distinta a cómo venía recortado por la presunción del hablante. ¿Sí? Presumían que estaba, como vio la imagen de un sátiro, ¿sí? Que eso debía leerse como sátiros, ¿sí? Y el tipo lo que hizo fue poner una especie de eh, intervalo, sátiros, ¿sí? Esa pequeña coma entre una cosa y la otra, ¿sí? Permitía leer, ¿sí? De otra manera el francofónico. ¿Mm? Entonces, si nosotros consideramos la- el flujo fónico como la imagen acústica, ¿sí? Eh, el equívoco aquí sería una estructura que permitiría conectar ese significante, ¿sí? Con dos letras distintas. Yo durante mucho tiempo pensé que con eso estaba resuelta la estructura del equívoco, ¿no? Es decir, un significante que puede ser leído de varias maneras, dos o más para que sea equívoco, ¿no? Si fuera una sola, bueno, no me queda. Pueden ser más,
un ejemplo que yo daba ahí era también tomado de un sueño de una paciente, ¿sí? No era mar, ¿sí? El sueño de la paciente era, soñé que bajaba en un ascensor y cuando se abría la puerta se balanceaba a ras del agua, pero no era mar. Dice, no, no era mar. ¿Cómo leer ese flujo fónico? No era mar, ¿sí? Entonces, en ese primer libro decía, bueno, se puede leer como no era mar, no era amar, no era mar, no era amar, ¿sí? Hay que descartar, por ejemplo, esta, no es la mar, ¿sí? Porque en nuestra lengua, castellano, hablaba esta mujer, empezar con una R débil no se puede, ¿sí? Hay muchas lenguas en las que sí, ¿sí? Griego, en guaraní, en italiano, en japonés, las palabras pueden empezar con una R débil, ¿sí? Pero en castellano no. Si empieza una palabra, tiene que ser un sonido fuerte. Sería no es malo. No, no podríamos empezar a hacer ese recorte. Pero los otros cuatro sí. Ese es un ejemplo de un equívoco, digamos, cuatro delimitaciones de unidades diferentes. ¿Sí? Entonces, para Freud, no hay mejor interpretación que la interpretación por el equipo. Para Lacan, la misma cosa. ¿Sí? Tanto que termina diciendo Seminario 23, que es la única arma que tenemos contra el síntoma, escrito ahí como santo. ¿Sí? Bueno, pero ya desde su retorno a Freud, ¿sí? Lacan hace uso del equívoco una y mil veces, ¿sí? Y va progresando, ¿sí? Incrementando su interés por el equívoco a tal punto que 5 seminarios seguidos de su última enseñanza llevan ya en el título el equívoco, un equívoco, ¿sí? Arranca en el 20 con Encore, ¿sí? Que es escrito todo junto, es otra vez, aunque lo tradujeron como aún, pero no, más bien otra vez, ¿sí? Es el grito de Encore, queremos otra canción, ¿no? Al final del recital, ¿sí? Eh, pero también se puede leer como encore, ¿sí? Es decir, en cuerpo. ¿Mm? Siguiente, León du Père, ya lo conté antes, ¿sí? Que se puede leer como los no engañadizos erran, como los nombres del Padre, ¿sí? Como lo recortemos. ¿Sí? El siguiente, heresy en francés, ¿sí? Que suena como herejía. ¿Sí? RCI. El siguiente, el Santón, que acá le explica todo, ¿no? El santo hombre, digamos, ¿no? Todas estas cosas con las que se puede jugar. Y el último, que ya es una chorrera de equívocos, ¿no? La succès de l'imprevisto, l'amour, ¿sí? Se puede leer de montones de maneras, etcétera. Bueno, no es por juguetear, por hacerse en vivo, por lo que sea, que Lacan arranca ya directamente con él. Hace uso de esos equívocos para el trabajo mismo de lo que va a desplegar a lo largo de todo el año. ¿Sí? Por eso es que me parece que interrogar la estructura, la dinámica y el empleo del equívoco en el análisis es una tarea impostergable. ¿Sí? Y sin embargo, yo no he encontrado muy grandes desarrollos sistemáticos profundos acerca del problema del equívoco. ¿Sí? En Lacan, por ejemplo, lo toca, lo usa, etcétera, ¿no? Pero nunca se mete de lleno con eso y por algún tiempo prolongado, como ha hecho con otras cosas. No lo ha tomado como un tema central. Y bueno, eso clínicamente, teóricamente, me fui encontrando con eso todo el tiempo. Fue finalmente por eso que el año pasado decidí hacer un laboratorio todo el año sobre este asunto. Ahora repaso algunas de las líneas de lo que fuimos trabajando, eh, porque, bueno, a medida que desde aquel primer libro, hace como 30 años en adelante, a medida que uno se mete de lleno con un problema, lo que al principio parece sencillo, cada vez se nota que no es tan sencillo, ¿no? Y inclusive con el paso del tiempo tuve que ir introduciendo algunas nociones nuevas y herramientas nuevas para trabajar estas cuestiones porque me encontraba con problemas nuevos y que no habían sido abordados antes de como tales. ¿Sí?
Entonces, como voy a hacer uso a lo largo de este año de esas herramientas ya preparadas antes, no es solamente que estoy repasando lo que hice, sino explicando cómo usar esas herramientas, ¿sí? Ya la primera fue reemplazar la noción saussuriana de cadena fónica por flujo fónico, por ejemplo, ¿no? Que no hay tal cadena, ¿sí? Eh, el último punto que me puso así directamente contra las cuerdas, dije, no, no, ya no puedo postergar más el estudio sistemático del equívoco, fue el autismo. Lo mencioné la vez pasada, cuando encontré contingentemente, digamos, en una discusión clínica, que la admisión o no del equívoco tenía relevancia diagnóstica para distinguir entre autismo y psicosis de la infancia, esquizofrenia infantil, digamos, concretamente. ¿Sí? Entonces, dije, bueno, suficiente, hay que ocuparse de esto. Y por eso, entre otras cosas, es que considero que el autismo tiene mucho para enseñarnos sobre el equívoco y sobre el operador imaginario, tal como lo entiendo, ¿sí? En su función eh, formadora de cadenas significantes. Porque en definitiva, este es el punto central, ¿sí? Saussure consideró, a pesar de advertir el problema, Saussure consideró que la cadena significante era un dado, ¿sí? Él decía, las unidades no vienen dadas, pero siguió pensando que había una cadena de significantes, una cadena de significados, y que enganchando una cadena con otra cadena se deslindaban las unidades que eran los signos, ¿sí? Formados por el significante y el significado. Eso es cuestionable. El ejemplo de Citraphan, con mi contraejemplo dentro del mismo ejemplo de Saussure, desmantelan esa argumentación. ¿Sí? Entonces eso significa que no podemos tomar como un dato la cadena significante en sí. ¿Sí? Y esto fue lo que me llevó a explorar, adelanto un poco algunas cosas que pensaba mencionar en otro momento, me llevó a explorar una rama de las matemáticas, siglo XX, a la que yo le había dado siempre muy poca atención, que es lo que inicialmente se llamó intuicionismo, ¿sí? Y que actualmente se llama más bien constructivismo, porque resulta ser que el intuicionismo es la rama más antiintuitiva de la matemática. ¿Sí? Bueno, Lacan conocía el intuicionismo, conocía a quien fue su iniciador, ¿sí? Un tal Brauer, ¿sí? Holandés, holandés creo que es. Voy a pensar aquí el nombre porque en algún lugar está mal escrito. El año pasado mandé algunas tesis que hablan sobre este tipo, ¿no? Porque leerlo a él directamente es complicado. Lo mandé en el chat de WhatsApp. Este, pero ¿por qué fui ahí? Porque lo que tiene de particular el nutricionismo de Brauer, o constructivismo, mejor dicho, es que no supone que nada exista a menos que se pueda mostrar cómo se lo construye. Me parece re interesante esa posición, ¿sí? No puedo decir, afirmar que algo exista a menos que pueda mostrar cómo se lo construye. ¿Sí? Y si puedo construirlo, ya tengo demostrada su existencia. Ese sería el pensamiento, hablando mal y pronto. Esto tiene precisiones mucho mayores que las que estoy diciendo. No voy a dar los cursos de matemáticas acá. Eh, pero me parece una herramienta súper interesante para pensar la cadena significante. ¿Sí? La cadena significante que no podemos considerar que exista a menos que sepamos cómo construirla, ¿sí? Y no es
sencillo mostrar cómo se construye una cadena significante. La propuesta de Saussure no es válida, ¿sí? No es armando conexiones unívocas entre significantes y significados y agregándole eso el sentido y el contexto y bla, 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 cómo vamos a resolver el problema. No lo es. ¿Sí? Lacan conocía a Brucker, conocía el intuicionismo. De hecho, de hecho, para que se den una idea de la importancia que pudo haber tenido para Lacan el encuentro con el pensamiento de Grauman, ¿sí? Es la única referencia lógica, de los lógicos me refiero, ¿no? De autores lógicos, matemáticos, que da Lacan para decir cómo pensar la lógica del no todo, ni más ni menos. ¿Sí? Tan querida por nosotros, ¿sí? El único lógico al que él se remite para decir, de aquí tomé algo para construir la lógica del mismo, es Brahma. ¿Sí? No es como se solió pensar durante mucho tiempo Russell con su paradoja de Russell, el catálogo, los catálogos que no se incluyen a sí mismos, sino Brauer, el intuicionista. Bueno, vuelvo entonces a por qué nos metemos con este problema. ¿No? Creo yo que estudiar, interrogar la clínica del autismo, sobre cuya estructura se han escrito cosas muy interesantes en la actualidad, los últimos años, digamos, por parte eh, desde los Lefort en adelante, tenemos desarrollos importantísimos de Ignorant, de Maneval, se ha metido con el problema también Miller. Aquí en Argentina tenemos desarrollo de psiquiatría Patricio Álvarez, que la tesis de Patricio es sobre ese tema, la relación eh, de la lengua y la letra, por ejemplo, algo así, si no recuerdo su título. Bueno, un montón de problemas un montón de abordajes, que sin embargo, ¿sí? Yo he encontrado que tienen todos algo en común, que necesito poner entre paréntesis, que es que, si yo no entiendo mal, parecerían presuponer la existencia del significante. O sea, presuponer que el significante es un dato. Y sobre la base de que el significante es un dato, pueden plantear, por ejemplo, que ese significante, dato, está congelado. O que ese significante, que es un dato, está forcluido. ¿Sí? Que esté forcluido no quiere decir que no esté, ¿no? ¿Saben la diferencia, no? Significa que está, pero no se lo puede utilizar. Esa es la formación, como en el derecho, ¿no? Eh, yo digo, como el derecho, ¿saben de dónde viene la noción de formación? No. No, es una noción jurídica, ¿sí? Tiene que ver con lo que entendí yo, digamos, de su origen, tiene que ver con las etapas de juicio. ¿Sí? El juicio tiene etapas definidas, el derecho romano en adelante, si mal no recuerdo. Por ejemplo, y una etapa importantísima es lo que se llama la etapa de instrucción. ¿Sí? La etapa de instrucción es donde se agregan todas las pruebas que luego van a ser durante el juicio tomadas como elementos para determinar finalmente el veredicto, ¿sí? Y que el juez falle. ¿Sí? ¿Qué significa fallar? Es muy interesante, pero no puedo comentar todo el derecho. Pero bueno, ¿qué sucede, por ejemplo, si se cierra, ¿sí? Si se cierra el periodo de instrucción hoy, por ejemplo, y mañana se encuentra una prueba que podría ser crucial para la determinación de la culpabilidad o inocencia del imputado o de los imputados, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se hace con esa prueba? ¿Sí? Esa prueba queda forcluida, es decir, se anota en la causa, pero no puede ser utilizada como elemento de juicio para llegar a la. ¿Sí? Eso significa que una prueba está forcluida. Y de ahí se derivan todas las significaciones que se han agregado a la función. ¿Sí? ¿Qué quiere decir entonces la forclusión del significante del nombre del padre? Significa que el psicótico, por ejemplo, que tiene el nombre del padre forcluido
¿No dispone del nombre del padre? Sí, por supuesto, tiene el significante del nombre del padre, que es un invento cultural, no está fuera del mundo y de la cultura el psicótico, pero no puede utilizarlo para la función que cumple el nombre del padre, que es metaforizar el deseo materno y producir una significación fálica. Lo tiene, pero no a disposición. ¿Se entiende la diferencia? Y en el caso de autismo, ¿por qué no lo tendría y no lo utilizaría? No, bueno, muy bien. Eso es la tesis de Milán. Recientemente en un prólogo que escribe al penúltimo libro de Maneval, que es la estructura autística, que ya está traducido, Miller dice, ¿por qué pensar en un congelamiento del S1 y no en una forclusión cuyo efecto sería tal y tal? Esa es la tesis de Miller. Pero tanto Maneval, que propone el congelamiento, como Miller, que propone su forclusión, en ambos casos suponen que el S1, ¿sí?, está como dato. ¿Sí? Uno lo dice congelado, el otro lo dice forcluido, ¿sí? Pero ninguno duda que haya ese uno. ¿Sí? Yo creo, lo mismo respecto de lo que dice Milorán, ¿sí?, y todo lo demás lacaniano que tuve tiempo de leer, no sé si hay alguno que no presuponga el significante como un dato. ¿Está? Entonces, en mi interrogación, yo esto me veo obligado a ponerlo entre paréntesis, ¿sí? Y así como dice el refrán, hasta que no tengas el gato, no digas el saco, no digas qué gato, ¿no es cierto? Bueno, hasta que no hayas podido demostrar que es posible construir una cadena significante, no voy a presuponer que exista el significante. ¿Está? Y me parece que lo rico del autismo es que quizás sea la única estructura en la cual se puede demostrar la inexistencia a priori de cadena significante. Si ahora sí, Mirna. Que no se prueba la existencia de cadenas significantes en el autismo. Es lo que estoy interrogando. ¿Sí? Claro, me baso en clínica de otros, porque Claro. cadena significante en el sentido estricto que lo utilizamos. ¿Ok? Si lo vamos a usar en otro sentido, preferiría ponerle otro nombre para no creer que se trata del mismo. Pero si no, te borran las distinciones. ¿Sí? Lo que necesitamos es mayor precisión. ¿Sí? Bueno, eh, el punto siguiente, digamos, que me parece importante retomar, no voy a repasar todo esto, pero voy a tomar saltear algunas de las etapas que fui recorriendo en esto, eh, para ver dónde me volví a encontrar con el mismo problema en otros contextos. ¿Sí? Por ejemplo, me acuerdo después de que Gustavo Stiglitz hizo sus testimonios del pase, ¿sí?, me empecé a interesar muy particularmente por el fenómeno psicosomático. ¿Sí? Lo había estudiado, había trabajado, tenía pacientes con fenómenos psicosomáticos, había visto el ABC, digamos, de la teoría lacaniana, tenía idea de la clínica del fenómeno psicosomático, pero ese testimonio del pase me resonó por, porque la intervención que había producido el pasaje de fenómenos psicosomáticos, que era una rinitis alérgica, ¿sí?, a un síntoma, y a partir de allí analizable, interpretable, etcétera, ¿sí?, había sido una operación de lectura de Kibu por parte de su analista de ese entonces, ¿sí?, que se levantó, agarró un diccionario, miremos lo que quiere decir esto, una operación muy típica de su analista de entonces, que era Germán García. Bueno, este, y cuando vuelvo a eso y retorno a la teoría, los poquísimos desarrollos de Lacan respecto al fenómeno psicosomático, ¿sí?, sobre todo condensados alrededor de la noción de holofrase, ¿sí?, ahí me doy cuenta de que estamos ante el mismo problema, pero ya mirando las cosas con una perspectiva más amplia, ¿sí?
¿Cuál es la idea de holofrase en el fenómeno psicosomático? Lo que dice Lacan es que en el fenómeno psicosomático no se produce, no es fenómeno y no síntoma, y no podemos hablar de que haya un sujeto en el fenómeno psicosomático. ¿Por qué? Porque no hay separación S1, S2. ¿Sí? Dicen, toma la noción lingüística de la frase, ¿sí? Es como si estuvieran pegoteados, sin recortar, ¿sí? Sin decir hasta acá es el S1, de acá para allá empieza el S2, ¿no? Están amalgamados, así decirlo, el S1 y el S2. Como yo necesito el par significante para armar un sujeto, para un significante que representa el sujeto para otro significante, no hay sujeto. Si no hay sujeto, no tengo síntoma analítico, ¿sí? Entonces tengo fenómeno psicosomático. A grandes rasgos, y resumo mal y pronto este problema. Creo que dice, se te voltea toda la cara y toda la... Exactamente, sí. Este pegoteo, además, es una noción que creo que ya mencioné la vez pasada, es uno de los caracteres más interesantes que tiene el imaginario, la posibilidad de pegotear cosas. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿por qué digo que esto nos vuelve a plantear el mismo problema de la delimitación de las unidades? Porque acá yo tengo una holofrase y no tengo cómo cortarla, ¿sí? Hay un ejemplo más sencillo de decir, porque el de Stiglitz era en Yiddish, con el Yiddish en alemán, qué sé yo, algo así, pero el de Araceli Fuentes, si mal no recuerdo, que tenía su fenómeno psicosomático estaba vinculado con la holofrase "ay si su madre la viera", ¿sí? Dicho como una chorrera, cónico sin distinciones, ¿no? Y recién cuando se pudo separar el dolor, ¿sí? Que recortaba el ay, ¿sí? Y la mirada que cortaba el viera, ¿sí? Se pudo recortar en ay si su madre la viera, esto, y hacer de eso un síntoma, ¿sí? Esto es lo que cuenta ella también, testimonio del pase, muy resumido, tal vez digno de correcciones, pero en definitiva fue eso. O sea que allí también se ve como la operación de lectura, ¿sí? Está íntimamente emparentado con el problema del fenómeno psicosomático, ¿sí? Y eso me hizo dar un paso atrás, digo yo, pero el ay si su madre la viera tuvo que ser recortado de los significantes que venían, mejor dicho, del flujo fónico que venía antes de eso y del flujo fónico que venía después. ¿Cómo se recorta la holofrase misma? No en el interior de la holofrase, sino esto, ¿cómo se recorta? O sea que en definitiva, el problema de la delimitación de las unidades lingüísticas es general y no solo cuando se plantean equívocos. ¿Sí? O sea, cómo definir el recorte entre un significante distinto del siguiente y del siguiente y del siguiente, no solo se plantea para expresiones ambiguas, factibles de tener dos o más lecturas, sino en general. ¿Sí? Este es el punto. O sea que ya de antemano, en general, no podemos dar como un dato el significante. ¿Sí? Primero tiene que poder realizarse una operación de lectura del flujo fónico para delimitar unidades en general, no solamente cuando aparecen equívocos. Bien, Sí, ¿cómo delimitar la tinta con uñas? Ah, por ahí a través del juego, por ejemplo. ajá. Es- Buena pregunta. ¿Cómo lo pensás? ¿Cómo se hace una interpretación en el análisis con niños? bueno, sí, y diría hay que hacer caso, pero Un ejemplo. eh, una nena que, que le daba miedo a las películas de terror, pero las veía. Y que se corta. Había que mirar y que le llevaba a cortarte, pero no seguía ese guión. Y hubo una sesión en la cual que nosotros jugábamos.
no venía a hablarme de lo que jugábamos, eran, no sé, 9 años, quizás menos. Eh, y en una, ella también traía cosas de terror. Recuerdo esa que trajo algo de terror que a mí me sale asustarme yo, pero fue como un gesto de que me asustó. Y ella se ríe y ahí corto, digamos, una sesión. Este, y me acuerdo que después de eso, ella empezamos a jugar con lo terrorífico. Ya no era lo terrorífico, era otra cosa. Empezó a dibujar cosas lindas. Me acuerdo que me dibujó, creo que fue la sesión siguiente que dibujó el consultorio con yo vivo adentro. Las dos, digamos, pero eran unos flores. Era, ¿Cómo es tu manera de leer esta secuencia? claro, porque es para volar, ¿no? En la fe. No, no. Yo sé que el cuerpo puse, o sea, mi lectura de quizás, no sé, también lo pienso como, bien hay un deseo ahí, como que fue como un poco actuado, pero a la vez fue como actuado, sí, tú, no pensando que lo voy a hacer. Yo te propongo abordar el mismo ejemplo clínico que tomás desde un ángulo poco diferente, ¿sí? Pero haciendo uso de esta repartición que planteé, repartición matemática, o lógica, digamos, que planteé al principio, entre lo que es biunívoco, lo que es unívoco, lo que es multívoco, ¿sí? Porque creo yo que es relevante, ¿sí? Y que nos lleva a pensar que lo que leemos, aquello que es sometido a la operación de lectura, no necesariamente es un flujo fónico articulado, es decir, las cosas que llamamos habitualmente palabras, entonces, o la lengua, ¿sí? Sino que la clave de la operación de lectura está en el tipo de operación que realiza y la interpretación podría entenderse, cuando la interpretación por el equívoco, como un pasaje de lo unívoco a lo multívoco, ¿sí? Hasta antes de esa sesión, que es clave, digamos, lo que vos mencionás, antes de esa sesión, entre las historias de terror, ¿sí? Y el goce de esas historias, ¿sí? Había una relación de tipo unívoca. Una historia, un modo de gozar. Una historia, un modo de gozar. Siempre, ¿sí? Cada historia no era una relación biunívoca, porque eran muchas historias, daban un mismo modo de gozar, ¿sí? Pero ese modo de gozar correspondía a muchas historias, ¿sí? Era una relación unívoca, pero no ida y vuelta, ¿sí? Entre goce e historias. A partir de esa intervención, en ese momento clínico crucial, lo que se rompe es la relación unívoca. O sea, de esas historias también se puede extraer un modo de gozar distinto. ¿Sí? Se puede gozar de ellos divertidamente, hacer de eso un chiste, etcétera, ¿no? Es decir, que la operación de lectura no necesariamente supone la enunciación de palabras. ¿Está? Y creo, por eso les había puesto de entrada, adivinando la pregunta que me ibas a hacer, el famoso ejemplo de Susana Mel, que escribí aquí, ¿sí? Susana Mel, la que se despertaba siempre a las 5 de la madrugada, sufriendo, angustiada, etcétera, y que en el análisis con Lacan, asocia esa obra con que era aquella en la cual
la Gestapo pasaba por las casas y llevándose a los judíos a los campos de concentración, ¿no? Gestapo, que en francés se pronuncia Gestapo, ¿sí? Entonces la Khan se levanta del sillón, se acerca a ella, ¿no? Se acerca a ella y le hace una suave caricia, ¿sí? En la mejilla, así, y corta la sesión, ¿no es cierto? Y esto que deja perplejidad a Susana Mel, ¿sí? Termina produciendo como resultado una nueva lectura, ¿sí? De lo que antes era leído con angustia, con dolor, los recuerdos de la guerra, las cosas que le habían pasado a esta mujer, las cosas que habían sufrido todos los judíos, etcétera, ¿sí? Entonces, dulcificó algo de esa lengua alemana que le resultaba hiriente, incluso estando despierta ella, ¿sí? Por lo que había sufrido durante la guerra, etcétera, ¿no? Además, dulcificó es una palabra tan justa para ella. Tuve el gusto de conocerla, de encontrármela, de caminar con ella por las calles de París un poco, aunque le resulta difícil caminar. Y es una persona tan dulce, tan amable, ¿sí? O sea que la palabra dulcificar me parece que viene a decir muy bien cómo le cambió algo esta interpretación de Lacan. Lacan no dijo yes a o, ¿sí? Se levantó, hizo eso, pudo ser leído después como cadena significante, etcétera, ¿sí? Pero digo, no es necesario que en la interpretación se enuncien palabras, ¿sí? Para que funcione como tal, ¿sí? Aunque uno después pueda reconducir eso a cadenas significantes y leerlo de cierta manera. Bueno, entonces, esto me lleva a concluir que el estado natural del significante es la holofrase. O sea, el significante no viene ya recortado en S1, S2. Es necesario hacer una operación, ¿sí? Para que eso se produzca. ¿Mm? Del mismo modo, por lo tanto, la consecuencia es que el estado natural del síntoma es el fenómeno psicosomático. O sea, hasta que podamos en el flujo fónico recortar, ¿sí? Unidades que me permitan establecer el par S1, S2, todo síntoma es un fenómeno psicosomático. Bueno, eh, otra noción y otra herramienta, mejor dicho, que tuve que utilizar para abordar estos problemas del equívoco, surgió hace unos 5 o 6 años, comenzó la pandemia. Este, eh, cuando decidí tomarme el trabajo de revisar toda la obra de Freud, eh, a la luz de la pregunta de qué pasaría si en lugar de hacer como hizo Freud, de partir del principio del placer y luego corregirlo por medio de su más allá, se eliminara directamente de la teoría el principio del placer y por lo tanto el más allá del principio del placer debiera reformularse. ¿Sí? Eso, bueno, me llevó a leer las cosas lo que mencioné la vez pasada, de manera muy distinta, me dejó un Freud mucho más próximo al último Lacan de lo que es manteniendo el principio del placer. Pero para poder entender lo que ocurría con el síntoma, ¿sí? Eh, me encontré con cosas absolutamente impensadas por haber sido educado, digamos así, en la estela del principio del placer, ¿sí? Por ejemplo, Freud necesita pensar que existe mecanismos de represión
y un retorno de lo reprimido para explicar que haya síntomas. ¿Sí? Porque como él parte del principio del placer, ¿sí? Según el principio del placer, si aparece algo, un malestar, una excitación, molesta o no, no importa, ¿sí? Eso se va a descargar, ¿sí? Y no molesta más, ¿sí? Porque ese es el principio del placer, un principio de descarga, ¿sí? O sea, si hay una excitación, nos la sacamos de encima rápidamente. Pero resulta ser que en la naturaleza del síntoma está el de ser algo que se repite a pesar de su displacer. Por eso lo llamamos un síntoma, ¿sí? A pesar de ser displacentero, se repite, ¿sí? Entonces tiene que haber algo que venga a subsanar las consecuencias directas del principio del placer. Y para eso arma todo un aparato teórico, porque él no suelta nunca el principio del placer, ni siquiera cuando en 1920 se da cuenta que ese principio del placer no cierra por ningún futuro, no lo suelta, ¿sí? Y se ve obligado a hacer una serie de construcciones teóricas, etcétera, para pensar las cuestiones de la clínica muy complicadas, ¿sí? Bueno, eliminar el principio del placer y todo lo que se deriva de allí me llevó a tener una concepción del psicoanálisis bastante diferente de la estándar, digamos. Este, y entre otras cosas me, me mostró cómo en el nivel mismo de lo que Freud llamaba el proceso primario, en la interpretación de los sueños, ¿sí? Ya hay una contradicción al principio del placer que él dice que rige en el nivel del inconsciente y en el proceso primario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Eh, ustedes recordarán que él decía que ese proceso primario tenía como sus dos operaciones fundamentales el desplazamiento y la condensación, ¿sí? Que eran las maneras en que se producía la elaboración del sueño, ¿no? ¿Y qué era un desplazamiento? ¿Sí? Un desplazamiento es una representación, uso el vocabulario freudiano, que es un poco anticuado, pero es una representación cargada de afecto, cede su afecto a otra que estaba descargada, no cargada con tanto efecto, ¿sí? Y el desplazamiento es el desplazamiento de ese monto de afecto, ¿sí? De una representación a otra, ¿sí? Muy bien, ahora miremos la primera representación. Esa representación tenía una carga y se liberó de la carga. Eso de ahí, entonces, respeta el principio del placer. Miremos ahora la segunda representación. Esa representación estaba descargada. Ahora se cargó. Quiere decir que se excitó. ¿Sí? Ir de lo desexcitado a lo excitado es lo placentero. Por lo tanto, el movimiento de la segunda representación ha sido un movimiento ya contrario al principio del placer. Y estamos hablando del inconsciente y del proceso primario. ¿Sí? O sea que hay un error de base en la concepción, una inconsistencia de base en el sistema freudiano. ¿Sí? Por eso mi propuesta desde hace muchos años es, habría que revisar toda la teoría de Freud y por lo tanto las cosas de Lacan y todo lo que vino después, eliminando el principio del placer y no tratando de emparchar doctrina, ¿sí? Que tiene una inconsistencia en su base. ¿Sí? Yo creo que es un trabajo que merecería ser hecho, yo hice una parte de eso, trabajo para, yo diría, toda una comunidad. Bueno, entonces, eh, cuando tenemos una experiencia cualquiera, ¿sí? Una experiencia sensitiva, una experiencia de satisfacción, una experiencia de goce, lo que quieran, etcétera, ¿sí? Todas las experiencias dejan en nosotros huellas que pueden ser más duraderas, menos duraderas, fugaces, etcétera. Pero ¿en qué consisten esas huellas? ¿Sí? Esas huellas no son una fotografía de lo que vimos, una transcripción de lo que leímos, no son una grabación magnetofónica de lo que escuchamos, ¿sí? En verdad, son solamente de la experiencia, se toman pequeños indicios, ¿sí? Y lo imaginario, con esa virtud que tiene de constelar, ¿no? De si tengo tres puntitos separados, ya ver ahí un triángulo, por ejemplo, ¿sí? Lo imaginario constela a partir de allí unidades, ¿sí? Que tienen ciertas formas, etcétera, y que estudiaron muy bien
por ejemplo, los psicólogos de la Gestalt, hace ya más de siglos. Otro aspecto importante a revisar cuando pensemos en las cuestiones del operador imaginario, ¿no? Entonces, a la experiencia, a lo que acontece con nuestro cuerpo, ¿sí? Se responde, ¿sí? Yo digo se replica, ¿sí? No en el sentido de la réplica como copias, ¿no? Sino la réplica cuando alguien me dice algo y yo replico otra cosa, ¿sí? Se replica algo, apoyado en indicios, ¿sí? En indicios de la experiencia acá, sí, ¿no? No es que la percepción, por ejemplo, o lo escuchado, o lo que sea, deja una huella en el sentido de un surco, ¿no? Cava un surco en lo real, decía en algún momento Lacan, ¿sí? Como si agujereara, surcara, ¿no? Rasgara, dejara, ¿no? Un trazo, etcétera. No se trata de eso, ¿sí? Se trata de algo más bien puntillista, ¿sí? Pequeños indicios. Lo imaginario después con eso arma alguna forma, ¿sí? Pero son pequeños indicios de esa experiencia, ¿sí? Por eso lo llamo a esa respuesta que se da a cada experiencia, lo llamo réplica indicial, ¿sí? Indicial, ¿sí? Porque se apoya en indicios, ¿sí? Una réplica apoyada en indicios, ¿sí? Entonces, volvemos al problema de origen, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros escuchamos? Escuchamos de todo. Escuchamos música, ¿sí? Escuchamos ruidos, ¿sí? Escuchamos melodías, ¿sí? Escuchamos la radio, la televisión, escuchamos palabras, ¿sí? Escuchamos de todo, ¿sí? De eso que escuchamos, ¿sí? Constantemente hay un trabajo que debe estar ejerciéndose en nosotros para distinguir lo que forma parte del campo de los ruidos o del campo de las palabras o el campo de las melodías o de lo que sea. Cuando reconocemos un flujo fónico, es decir, algo que tiene que ver con sonidos articulados, ¿sí? Eso ya se empieza a reconocer esa distinción aparentemente en los últimos meses de la gestación. ¿Sí? O sea, hay experimentos hechos por psicólogos experimentales justamente que se dedican a eso, que muestran que la distinción entre lo que es sonido articulado y otro tipo de sonido ya se da en los últimos meses antes de nacer, ¿no? Bueno, estuvimos en algún momento el año pasado viendo una buena recopilación de lo que se sabe a partir de estas investigaciones en la psicología experimental. No voy a repasar todo, pero digo, lo interesante, digamos, es que si pensamos en el flujo fónico como réplica indicial, ¿sí? Tenemos que pensar que eso que Saussure llamaba la operación mental, ¿sí? Que constituye el significante y el significado, deberíamos pensar en términos de una réplica indicial. ¿Sí? Es decir, que los sonidos andan por el mundo. Cuando escucho a alguien que me está hablando, eso yo lo puedo grabar con un grabador, etcétera, ¿sí? Pero de eso quedan inscriptos, ¿sí? En mi ser, ¿sí? Inscriptos en mi memoria lingüística, si quieren ponerle algún nombre, ciertas maneras de responder a eso que estuve escuchando. ¿Sí? Y eso yo lo llamo réplicas iniciales. ¿Cómo es que a partir de allí se puede formar un significante? Ese es uno de los más grandes misterios que existen hasta hoy. Para nosotros ese es uno de los más grandes misterios, ¿sí? Dejo aquí el repaso de lo que más o menos quería comentar de los inicios de esta interrogación, pero subrayo el hecho de que en la manera de procesar, ¿sí? Ese conjunto de indicios que llamo réplica indicial, ¿sí? Lo imaginario tiene una parte muy importante, ¿sí? Tiene una parte tan importante que pudimos incluso encontrarla en uno de los pocos modelos que da Freud de la condensación, que son las fotografías de Galton, ¿sí? Galton, ¿qué hacía? Agarraba a una familia, por ejemplo, le sacaba todas las fotos a todos los familiares
pues, puestos en la misma posición, mirando a la cámara, etcétera, con la misma iluminación, así, y todas las fotos las ponía sobre el mismo negativo, ¿sí? Se superponían, así, digamos, le impresionaba el mismo película varias veces. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Lo que sucedía era que los rasgos en común se subrayaban muy nítidos, mientras que los otros se borraban unos a otros, se desfiguraban, se deformaban y se perdían. Entonces, ¿qué nos mostraba esa fotografía? Que era lo que toda la familia tenía en común. Y con eso el tipo deliraba que podía sacar que era lo que todos los delincuentes tenían en común, etcétera. Esa parte ya no es la que le interesaba a Freud. Pero Freud dice, bueno, una condensación es algo de ese estilo, ¿sí? Lo que es similar, ¿sí? Queda destacado. Y lo que es diferente se esfuma, se difumina, se pierden esas diferencias, ¿no? Yo pienso que lo imaginario funciona en gran medida así para crear una huella de eso que llamamos una réplica inicial, ¿sí? Si escuchamos por primera vez una palabra, ¿sí? Eso genera una réplica inicial. La próxima vez que no escuchemos la misma palabra, dicha por otra persona, en otro contexto, etcétera, podemos superponerlo con lo anterior. Quizás difiere el tono de la voz, la persona que lo dijo, la situación, pero hay algo que es en común. Eso en común va a quedar destacado, ¿sí? Y lo que no es común se va a separar, ¿sí? Entonces, de separar lo parecido, ¿sí? Mantenerlo y reforzarlo. Y lo que no es parecido, ir difuminándolo, se carga lo imaginario. ¿Ok? Por lo tanto, lo imaginario tiene una función primera, ¿sí? En la producción de la réplica inicial y por lo tanto en la conformación del flujo fónico, que es el primer elemento que luego deberá ser recortado, leído y transformado eventualmente en significantes que produzcan algún significado, alguna significación, algún sentido. ¿Sí? Pero el primer elemento en trabajar respecto de esto es una función que realiza el operador imaginario. ¿Ok? Esto como para ver por qué ahora hablo de operador imaginario y cómo esto me parece que se puede empezar a entender en la relación con la producción de la cadena significante. ¿Está? Dejo abierta la pregunta para todos, también para los del Zoom si quieren participar. Sí, Mirre. Sí, es necesaria relación a la letra. Y claro, por supuesto, si la letra es la operación de lectura, ya forma parte de la operación de lectura. Muy buena pregunta. Sí, sí. No questions, ¿no? Sí, sí. ¿Quedó claro hasta aquí? Yo hay que seguir, ¿no? ¿Eh? Hay que seguir. Sí, sí, yo tampoco tengo claro muchas cosas. Es, pero es necesario una cuestión de método, ¿sí? Conviene olvidarse todo lo que haya sido dicho por el tema, ¿sí? Incluso de lo que yo mismo diga, ¿sí? Conviene olvidarse de eso, ¿sí? Partir como de cero, sin prejuicios respecto de cuáles son las herramientas para abordar este tema. Que quizás de esa manera se produzca algo nuevo. Alguien quiere intervenir, me parece, ¿no? Sí, Una pregunta, Gerardo. Bueno, adelante vos. bueno, gracias. Eh, Quería preguntar si el flujo fónico se puede pensar como el concepto de la lengua en Lacan, como enjambre de ese uno que luego se recortan y pasan a unidad significante, pero habría como una relación entre el flujo fónico y la lengua. Sí, bueno, eso es desobedecer directamente mi recomendación, que es presuponer que ya sabemos lo que es la lengua, el examen de segundos y todo eso. Yo propongo ir mucho más despacito. Te agradezco mucho la pregunta, no es que tiene que obedecer mis recomendaciones, pero la verdad que yo creo que convendría revisar desde sus fundamentos qué entendemos por ese uno, qué es un enjambre, qué es la lengua, etcétera, volver a pensarlo. ¿Sí? Eso es lo que propongo, ¿sí? No decir, no tomarlo como si fuera ya consabido, ¿sí? ¿Eh? Querer. Sí, es que queremos encajarlo con lo ya conocido, efectivamente. Eso forma parte de lo que yo llamo
el operador simbólico, que busca el encastre y que goza de que las cosas encajen. ¿Sí? Pero los analistas tenemos que poder privarnos de que las cosas encajen, porque lo que nos guía es que no es relación sexual. ¿Ok? Que creo que Mirna lo había mencionado la vez pasada. Andrea, ahora sí, breve, por favor. Sí, tomando esto último que nombraba Gerardo, el operador imaginario, ¿no? Sí, Algo que me viene dando vueltas justamente es si hay agente o no, ¿no? ¿Por qué el ¿el qué? operador y no la operación? Ahí. Si hay agente, ¿no? Esto de si opera por sí solo, que hace que ocurra esa condensación, digamos, en términos Ah, freudianos, sí, sí, eh, sí. si opera para todo par letre, porque tiene que ver en un punto con algo del, va en la línea de tener un cuerpo. Bueno, vamos despacito, no juntemos todo. Sí, estoy de acuerdo con eso, pero voy a responderte brevemente un punto que me parece que va a aclarar bastante las cosas, ¿sí? Cuando hablo de operador, utilizo la noción de operador, no como, por ejemplo, el operador de radio, que es el que se encarga Mm. de hacer que la radio funcione, ¿sí? Me Ujú, refiero al sentido matemático de la noción de operador, como cuando se habla del operador hamiltoniano en física cuántica, pero dice que es clásico también. Este operador es cualquier cosa que realice una operación, para lo cual no es necesario que haya un agente. ¿Está? O sea, podemos ok. desprendernos de la noción de agente en el sentido de, por ejemplo, de los cuatro discursos, ¿no? Donde hay algo que está en el lugar de la gente. ¿Sí? Lacan tampoco lo pensaba personalizado, más que cuando uno dice, habla del discurso del amo, dice que en ese uno está en el lugar de la gente. ¿No es cierto? Muy bien. Pero eso no quiere decir que lo que está allí sea el amo, lo que es la función del ese uno que está allí, o sea, un operador en definitiva. Bueno, agradezco mucho por eso la pregunta, porque me sirve para hacer una precisión. Este año tengo que terminar un poquitito más temprano en las reuniones porque estoy la agenda un poco complicada, así que la doy por terminada hoy. Nos vemos entonces, la próxima sería el cuarto jueves del mes. ¿Ok? Gracias, hasta Gracias pronto. a, Muchas gracias a todos. gracias, hasta Gracias. pronto, hasta luego. Chao. Gracias.